tengo cáncer, me estoy muriendo. Y entonces yo lo que quería es acabar mis días, no sé cuánto será, mes, 2 meses, 1 semana, lo que sea, teniendo una conversación con alguien, intentando dar una imagen nuestra que a lo mejor la gente no tiene, que es la imagen de las personas normales y corrientes. ¿Cuánta prórroga pedirías? Toda una vida. Pero si tengo que acotarla, hasta los 70. Tengo, sí, 15 o 20 años más. Pero no pasa nada, lo que dure, dure. Vale. Pero sí me gustaría vivir más, claro. ¿Qué le dirías a alguien que recientemente le han diagnosticado un cáncer como el tuyo? Nada, que disfrute de la vida, que no se preocupe, que se ocupe, ocúpate, disfruta, diviértete, móntate la vida para lo que te quede, aunque no sepas cuánto es, para estar bien, estar a gusto, estar con lo más feliz que puedas, haciendo cosas que te gusten, y ya está. No te preocupes, no tengas miedo, y que no tengáis miedo, no odiéis. Think positive. La vida son 4 días y 3 pasaron ya. Hostia, no estemos aquí de mala leche, estemos aquí de buen humor, querámonos. Y si hay algo que no te interesa, déjalo de lado. A mí hay días que yo también me odio a mí mismo, y la música que hago, ese día me dejo, porque hay días que me quiero mucho y entonces me vengo acá. Pero sí, no. En general, no nos odiemos, porque el odio no llega a ninguna parte. ¿De qué estás feliz, Pau? De estar aquí, de estar en esta... Me levanto, veo este... Claro, cuando el tiempo, ya sabes que es corto. El tiempo te hace muy feliz cuando lo gozas, cuando estás a gusto. Entonces, hoy estoy muy feliz, ahora soy muy feliz. Es una felicidad cabrona porque pienso, hostia, si en vez de irme el mes que viene, me fuera el año que viene. Y vea cómo en vez de ahora, que están empezando a subir el verde, que los corzos empiezan a bajar de las montañas y a subir, que los ves aquí, empezar a nevar, o a caer las hojas, marrones, amarillas, los colores del otoño que aquí... O sea, el sitio de mi recreo, silencio, brisa y cordura, dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo, ahí donde me recreo. Bueno, está afinadito. Esto sería. Ese era Pau Donés, el cantante de un grupo muy famoso. ¿Cómo se llama ese grupo? ¿Alguien sabe? Jarabe de Palo. Y esta entrevista que le hizo Jordi Évole de España es una entrevista realizada 15 días antes de morir. Vean estas frases que logré rescatar de la entrevista. ¿Qué dice? Alguien que me la lea, por favor. La vida son 4 días y ya pasaron 3. La vida son 4 días y ya pasaron 3. Otra frase, alguien que me la lea, por favor. Gracias. No estemos aquí de mala leche. En España eso, y usted creo que, y yo creemos que sabemos qué significa. La mala leche es estar de malas, ¿verdad? De mala hostia. No estemos aquí de mala leche. Estemos aquí de buen humor. Querámonos. Otra frase sería esta. A ver. En general, no nos odiemos porque el odio no lleva a ninguna parte. Y es que la muerte duele. La muerte duele. La muerte de quienes se han ido nos duele y la vamos a llorar. Es inevitable. Vamos a hablar hoy y intentaré hacerlo con todo el respeto y con toda la sensibilidad y con toda la profundidad y seriedad que el tema se merece. Vamos a llorar. Y en la vida la pérdida va a estar presente. Es inevitable. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos?
con esa pérdida? ¿Y qué hacemos ante esa realidad? ¿Qué hacemos ante esa verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de esa verdad? ¿Y qué dice la Biblia acerca de esa realidad nuestra y de la gente que nosotros amamos? Aunque tengamos esperanza, vamos a llorar. Porque una cosa no excluye a la otra. Podemos tener mucha esperanza en lo que Dios ha prometido para nosotros después de esta vida, pero vamos a llorar también, aunque tengamos esperanza. Y no lloramos, y yo me hacía la pregunta, ¿no lloramos el primer día que llevamos a nuestro hijo, a nuestro bebé a la guardería, aunque sepamos que va a volver? Yo lloré. ¿No lloramos el primer día que lo vemos alistando un bulto porque se va de campamento 2 días, un fin de semana? Lloramos. No lloramos cuando lo vemos caminar con la maleta, no me ha tocado todavía, pero en el aeropuerto porque se va a estudiar 2 o 3 años. Lloramos, lloramos. No lloramos cuando se casan y se van de casa. Lloramos. Lloramos la despedida, aunque sea temporal. ¿Por qué pensamos que podríamos evitar llorar en una despedida un poco más extensa, como lo significa la muerte? O como cuando yo he llorado cuando salgo del hospital sin saber que si sería la última vez que veo a mi hijo. Me despido de él sin saber qué va a pasar en las próximas horas o en una noche entera. Lloramos las despedidas. O cuando tuve que arrastrar a mi mamá por las gradas de la casa de ella, envuelta en una cobija porque le había dado un derrame para lograr salvarle la vida. Lloramos, lloramos. El dolor existe. Y decía un amigo mío, el problema del dolor es que duele. El dolor duele. Y la muerte nos toca profundamente. Lloraremos y eso es inevitable. Pero mi misión esta tarde es que en esta charla que logremos llegar al punto de llorar con mucha esperanza. Que lleguemos al punto de comprender el tema de la vida y de la muerte, aunque es demasiado amplio y no podremos abarcarlo esta tarde todo, pero que cuando llegue el momento de nuestra partida o de la partida de un ser querido, lloremos, pero lloremos con una esperanza robusta, con una esperanza llena de una sólida fe, una fe sólida. Sapere Aude es la serie de charlas que estamos arrancando esta tarde y yo pensé que fuese algo más íntimo, que toquemos temas mucho más, preguntas muy profundas, y por eso quería estar sentado la mayor parte del tiempo en un sillón, y por eso les pedí que trajeran una almohada, una cobija, un almohadón, lo que sea, que les haga sentir que están en un lugar de confianza, cómodos, no sé, que lo puedan abrazar de momento, que puedan sentir que hay calorcito allí. ¿Cuántos trajeron algo? Levántenlo, por favor, yo quiero ver. Excelente, súper bien. Pueden usarlo para las nalgas, que también sirve bastante bien. Al final vamos a hacer una guerra de almohadones y usted se lleva el más grande, el que agarre, el que apañe. ¿De acuerdo? Y Sapere Aude es una locución latina, en latín obviamente, ¿verdad? Que significa, tiene muchas traducciones, pero significa atrévete a saber o atrévete a pensar. Y data del siglo I y tiene que ver con una sugerencia que hace el autor de atreverse a pensar en diferentes formas de enfrentar las dificultades de la vida. Las dificultades de la vida. Kant, mucho tiempo después, la utilizó y dijo, o la utilizó en un contexto distinto, pero dice, atrévanse a repensar, atrévanse a pensar, porque todo lo que nos han enseñado hasta ahora no es que hay que eliminarlo, no es que hay que borrarlo, sino que probablemente no es suficiente. Y el saber, el conocimiento, siempre sigue creciendo. No hemos llegado al conocimiento de todas las cosas. De hecho, Pablo mismo dice en la Biblia, ahora vemos como en un espejo, en un enigma, pero entonces cuando le veamos cara a cara, entonces veremos claramente. Pero de momento el conocimiento va a ir creciendo, 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 pero siempre es borroso. La ventaja es que siempre hoy es mejor que ayer.
Y el conocimiento de hoy es mejor que el de ayer, o que el de hace 100 años, o que el de hace 200 años. Esa es la razón por la que nosotros quisimos utilizar la frase sapere aude, porque yo quiero que nos atrevamos a hablar y a pensar de temas que probablemente sean súper importantes, preguntas muy profundas y que necesitamos realmente darles un tiempo para reflexionarlas. Y la muerte es una de ellas. Siempre se puede más. Pregunta, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la muerte? ¿Qué pensaban los primeros cristianos acerca de la muerte? Si uno se pone a pensar, creería que es que tenían una fe radical, súper buena en el más allá. Y en realidad apenas tenían una teología de 3 años de pensar en qué hay después de la muerte. Ellos no habían desarrollado una teología acerca del más allá. Realmente no existía una teología del más allá. Y lo que realmente ellos creían es que ellos no iban a morir. Ellos no iban a morir. ¿Y por qué pensaban que no iban a morir? ¿Alguien sabe? Porque Jesús les había prometido, vengo pronto. Ellos dicen, no da tiempo a morir. Ese mae viene pronto. Eso quiere decir que dentro de una semana, 2 semanas, un mes, a lo sumo 1 año, Él va a regresar y nos va a llevar con Él. Y va a instaurar el reino acá. Entonces no vamos a morir. Entonces ellos no se concentraron en desarrollar una teología acerca de la muerte ni una teología acerca del más allá. Ellos no hablaban de eso. Ellos pensaban que en realidad Jesús había vencido a la muerte, pero porque ellos no iban a morir también. Entonces buscar en los apóstoles o buscar en los primeros libros del Nuevo Testamento un pensamiento acerca de la muerte va a ser en vano. Porque tenemos poco. Solo Pablo después desarrolla una teología acerca de la muerte un poco más desarrollada. Pero los primeros años ellos creían que no se iban a morir. Imagínense qué fiestón, qué alegría. Imagínense que hoy llegue yo aquí y que ustedes me crean todo lo que yo digo, ¿verdad? Eso en primer lugar, que no es necesario que lo crean. Pero que ustedes crean todo lo que yo digo y que yo les diga, ¿saben qué? No van a morir. Ustedes no se van a morir. ¿Qué sentirían en este momento? Alegría, ¿verdad? Un alivio. Si es que el mundo fuera sin sufrimientos, ¿verdad? Si esta tierra o esta vida no nos trajera sufrimientos terribles, el no morir sería un alivio también. Pero normalmente queremos vivir, ¿o no? Normalmente luchamos por vivir y vivir bien, vivir mejor, vivir alegres, vivir con buenas relaciones con todo el mundo. Esa venida parecía que se retrasaba. Entonces, ojo, si ustedes se ubican en el primer siglo, los primeros 3-4 años de los discípulos, y ellos creían que Jesús iba a venir pronto y que esa promesa estaba ahí y no venía, y no venía, y no venía, y no venía, y se habían muerto ya algunos de ellos, ¿qué creen que empieza a pasar? Se empiezan a cuestionar cosas. Y empiezan a desesperarse. Y entonces viene este texto que se encuentra en 2 Pedro 3:4, que dice lo siguiente. Voy a levantarme un segundo. ¿Qué hubo de esa promesa? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó con esa promesa? Esa promesa de su venida. Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. O sea, ahí hay un texto prácticamente de decepción del trabajo de Jesús en la cruz. Dice, ¿para qué vino Jesús? Si desde el principio de los tiempos esto sigue igual, no ha cambiado nada. ¿Qué hubo de esa promesa? ¿De que Él iba a venir? Entonces tienen que empezar a responder a qué pasa si nos morimos. ¿Qué pasa o qué pasó con los que se murieron ayer? Porque ya esa promesa empieza a desvanecerse en la teología de los primeros cristianos, porque para ellos era inminente el regreso de Jesús. Así que algunos siglos, incluso 50 o 60 años después de esto, los cristianos empezaron a utilizar otro texto ya decepcionados totalmente. O sea, ya diciendo, y no, nos vacilaron. No va a venir, o quién sabe a qué se refería Jesús, era una metáfora seguro.
¿Quién sabe de qué estaba hablando? Entonces aparece este otro texto que dice lo siguiente. Además, queridos hermanos, esto se encuentra en 2 Pedro 3:8. No olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ojo, esa es la solución que dieron, ¿verdad? Claro, ¿cómo resolvemos el tema del tiempo? ¿Cómo resolvemos el tema de la inminencia, pero que no es inminencia, sino que se retrasa? Vieran que una vez, y yo creo que yo se los he contado, una mujer estaba en el hospital. Bueno, en realidad no era la mujer la que me contactó, sino que fue el esposo. Y me llama una mañana muy temprano, como a las 6 de la mañana, y me dice, mira, pastor, me dice, es que mi esposa está en el hospital porque tiene cáncer y ya le dijeron que es cuestión de días. Y ella quiere que usted la visite. Esas son las llamadas que todo pastor espera, ¿verdad? No, obviamente no. Es un reto, es un desafío, es algo difícil. Y así que fui al hospital, un hospital privado, y cuando entré a la habitación de esta mujer, una muchacha de 34 años, con un hijo creo que de 7 años, 6 o 7 años, ella estaba lista y me dice, pastor, me le siento a la par, y me dice, pastor, ¿es cierto que 1000 años es como que la Biblia dice que 1000 años es como un día y que un día es como 1000 años? Y le digo, sí, lo dice la Biblia. Me dice, me alegro mucho, porque he estado haciendo algunos cálculos. Dijo esto, entonces lo recuerdo porque lo anoté. Dice, si 20 años, entonces si 1000 años son como un día, entonces 20 años, ¿cuánto equivale en tiempo? 20 años son 28,8 segundos. 28,8, estos son 8, ¿verdad? 28,8 segundos. 20 años. Eso quiere decir, dice, que si yo me muero y dentro de 20 años mi esposo se muere, es como si hubieran pasado solo 28 segundos. Lo voy a saludar y dime, ¿de dónde andabas? ¿Y qué pasa? Es decir, menos 20 años, más bien segundos, no, minutos. Minutos. Y si fueran 40 años, ¿cuánto sería? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene capacidad? Serían más o menos casi 1 hora, obviamente. Poquito menos de 1 hora. 40 años. Si pasan 40 años, ha pasado solo 1 hora desde que me morí, para mí. Entonces le voy a decir, mae, ¿cómo te fue en el trabajo? Si pasan 60 años, es casi 1 hora y media, ¿cierto? Y le voy a decir a mi hijo, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en la escuela? Y eso me consuela, dice ella. Para mí el tiempo va a ser nada. Porque una de las cosas que nos angustia más acerca de la muerte es el tema del tiempo. El tema del tiempo. Es una despedida muy larga, muy prolongada. Mientras tanto, estas reflexiones estaban allí en la cabeza de esa mujer que murió justo 3 días después de hablar conmigo. Los discípulos seguían craneando. ¿Y qué pasa si morimos? ¿Y qué sucede si morimos? ¿Qué pasa si morimos? Porque ellos no hacían esos cálculos, ¿cierto? Entonces, dice 1 Pedro 3:15, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Ojo, el tránsito que pasan estos hombres. Primero, ya viene Cristo. Ya viene Cristo. No viene Cristo. No vino Cristo. ¿Qué pasó con esa promesa? Y después de preguntarse qué pasó con esa promesa, no, es que 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Y después de que ya pasaron casi 1000 años, es más, ya pasaron 2000 años, leemos, estén siempre preparados para responder a la esperanza que ustedes tienen en Cristo. Y aquí es la pregunta del millón para ustedes esta tarde. ¿Cómo responden a la esperanza del más allá? ¿Están preparados? ¿Están preparados para que
cuando llegue el momento tengan la esperanza necesaria. O cuando tengan que despedir a alguien y esa persona les pregunte, ¿y qué pasa si me muero? Ustedes puedan responder con la esperanza necesaria. Esa es mi misión esta tarde. Mientras esa esperanza es cumplida, mientras vivamos cómo debemos vivir esta vida, creyendo en un más allá o no creyendo en ese más allá, o cómo es ese más allá. Esas son las preguntas que tenemos que responder hoy. Y que la mayoría de ustedes o muchos de ustedes me enviaron un montón de preguntas y que a lo largo de la charla voy a responder o intentar responder y al final voy a leer algunas de sus preguntas para seguir respondiendo. Hay dos conceptos que yo quiero que ustedes y yo veamos y sigo con la pantalla. Hay dos conceptos que yo quiero que ustedes y yo tengamos. El primero es el bien vivir. Bien vivir. Y el segundo, porque la mayoría de nosotros estamos muy de acuerdo en esto, ¿cierto o no? Tenemos que buscar la manera de vivir bien o no. ¿Sí o no? Todos intentamos vivir lo mejor posible, pero hay otra palabra que me gustaría que tengan en mente, el bien morir. ¿Cómo se muere bien? ¿Cómo se muere bien? Nosotros estamos muy concentrados en esto, pero muy poco concentrados en esto. Muy poco concentrados en esto otro. Y pasamos trabajando para tener todo aquí, pero no pensamos en esto. Algún día llegará, cuando nos toque, o cuando llegue inminentemente pensaré en eso. Pero ¿qué quiere decir bien vivir y qué quiere decir bien morir? Si bien vivir significa no sufrimiento, por lo menos evitar todo lo que se pueda, no sufrir, ¿qué significa bien morir? ¿Qué piensan ustedes? Una muerte sin sufrimiento, ¿cierto o no? Una muerte sin sufrir. Todos queremos esto, ¿cierto o no? Todos queremos morir sin sufrir. Porque, y aquí hay otro concepto muy importante que yo quiero que veamos, y es vida digna. Aquí sería una vida digna. Y aquí entonces una muerte digna. Vida digna, la palabra dignidad, ¿a qué la asocia usted? La palabra dignidad. Porque siempre asociamos la palabra dignidad a la vida. Es una palabra que la aplicamos a los que están vivos, no a los que mueren. Y eso es muy raro, porque nos han enseñado demasiado mal los conceptos. La muerte también tiene que ser digna. La muerte también tiene que ser concebida como algo que tiene que vivirse dignamente. Vivirse dignamente. ¿Qué es una vida digna? ¿Qué es una vida digna? ¿Cómo se compone una vida digna? Una vida digna se compone por lo menos de estas componentes. Voy a ir por aquí. Salud, ¿verdad? Esto es una U. Salud, eso es una vida digna. Por eso la caja es tan importante, ¿o no? Todos tenemos derecho a tener atención en salud, ¿o no? Medicina. Eso es una vida digna. ¿Qué más compone una vida digna? Una vida digna está compuesta por tener vivienda, ¿cierto o no? Las personas que no tienen vivienda, las personas habitantes de la calle, no tienen una vida digna. Alimento, abrigo. ¿Perdón? Trabajo. No ser discriminados, etcétera. Paz, educación. Eso compone una vida digna. Ahora, ¿qué compone una muerte digna entonces? ¿Cómo se compone una muerte digna? Una muerte digna, entonces, por contraste, se compone de lo siguiente. Si necesitamos vivienda para vivir bien, ¿qué necesitaríamos? No estoy hablando de la tumba en este caso, para morir bien.
un lugar correcto para vivir esa transición. Un hospital si es necesario, pero ojalá una casa rodeado de lo que uno ama y de quienes uno ama. Ahí hay dignidad en la muerte. Por eso nos choca y nos chocaba tanto durante lo peor del COVID que la gente se muriera aislada sin que se pudiera acercar a sus familiares. Eso es antinatural para todos nosotros porque no es digno. Exacto. No es digno. Tenemos que garantizar en nuestro bien morir, en nuestro pensamiento de la dignidad de la muerte, que nuestros seres amados merecen morir en un ambiente hogareño, en un ambiente de amor. Eso es dignidad. Pero es que fue un mal. Dignidad, dignidad. Con atención médica necesaria o no. Eso es dignidad. Si vivir bien es no sufrir y no tener dolor, morir bien es tener atención médica necesaria para que no haya dolor. ¿O no? Para que haya los medicamentos y los fármacos necesarios para que el dolor se evite. Eso es dignidad de la muerte. Y podemos seguir hablando del concepto del bien vivir, del bien morir o de la vida digna y la muerte digna por mucho tiempo. Pero tenemos muchos temas que abarcar hoy. La cosa es que yo quiero que ustedes piensen en cómo sería morir en paz. Si la paz es un derecho, al revés, es un derecho de la vida, también es un derecho en la muerte, morir en paz. Yo he tenido que acompañar unas 5 personas en sus momentos de muerte. Unas 5 personas y 2 más. Me he reunido con ellos días antes de que fallezcan. Y es muy, muy interesante lo que sucede y lo que le cuentan a uno y lo que necesitan para irse tranquilos y tranquilas. Porque eso es lo que necesitan, irse en paz, solucionando las cosas. 2 frases más para esta pequeña introducción. Venir a la vida no es una decisión, pero vivir sí lo es. Usted no decidió venir a esta vida, pero ¿cómo está viviendo? ¿Cómo está administrando su vida? Eso sí es una decisión. Siguiente frase. Morir no es una decisión, normalmente, pero dejar de vivir sí que lo es. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros no pensamos correctamente en la vida, entonces estamos dejando de vivir en vida, estamos dejando de vivir aunque respiremos. Y hay mucha gente que camina en la calle, que va a bretear, que tiene de todo y que está muerta en vida. Y usted y yo sabemos eso. O mucha gente que tiene algo que no es necesariamente por voluntad propia, porque hizo un mal manejo de emociones, que está deprimida. Es una condición médica y que necesita ayuda para empezar a vivir, pero no están viviendo con dignidad ni están viviendo de forma completa. 2 más. La vida es un don, es un regalo. ¿Cuántos han escuchado eso? Que la vida es un don, es un regalo. ¿Y la muerte? ¿Nunca habían escuchado que la muerte también la creó Dios? Y que es un regalo. Por supuesto. Sin ella no tenemos el siguiente gran regalo, que es la vida en presencia plena y absoluta de Dios, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin lágrimas, sin guerras, sin dolor, etc. La vida es un don, un regalo de Dios y por lo tanto debe ser buena. La muerte también es un don de Dios y por lo tanto debemos de concebirla como un paso bueno. Pero nos han dicho, téngale miedo a la muerte, ¿sí o no? Téngale miedo a la muerte. A la vida no le tenga miedo, pero a la muerte sí. La muerte siempre es mala. La vida siempre es buena. Entonces vemos un montón de gente que no le teme a vivir, pero está súper asustada de morir. Y aquí esto es algo que hay una diferencia que tenemos que hacer. Y es que
El miedo a la muerte o el miedo a morir son dos cosas diferentes. El miedo a la muerte casi ninguno de nosotros lo tiene. Usted y la mayor parte de ustedes, estoy seguro que no tienen miedo a la muerte. Usted tiene miedo a morir. ¿Cierto o no? ¿Por qué es una diferencia? ¿Por qué es una diferencia? Porque usted le dicen, a mí si me apagan aquí y amanezco o aparezco en el cielo ya, eso no me da miedo. El proceso es el que nos da miedo. El morir, ¿sí? El morir es el proceso. La muerte es la culminación, la meta. Pero el morir es el proceso, el cómo es lo que nos da miedo. ¿Qué es lo que nos va a pasar antes de morir? Eso me da pánico, eso a la gente lo paraliza. La gente tiene pesadillas con eso y todo. Porque lo que nos da miedo no es la muerte, sino el morir, el proceso previo. Y aquí quiero categorizar, voy a transitar unos minutos en cosas bastante técnicas y luego vamos a ir a los temas más bíblicos y responder sus preguntas. Pero primero tenemos que entender varias cosas muy importantes. La primera es que toda religión responde a 4 preguntas básicas. Se los he dicho, ¿verdad? Varias veces. 4 preguntas básicas. ¿Cuáles son esas 4 preguntas básicas? La primera de esas 4 preguntas es, ¿de dónde venimos? ¿De dónde? Voy a poner así para no. ¿De dónde venimos? Y esa la respondimos, o por lo menos parcialmente, en la serie pasada, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la serie pasada? ¿Cómo se llamaba la serie pasada? ¿Cómo? Dios segunda temporada. Y hablamos del Génesis. ¿Recuerdan o no? Sí, ok. Si ustedes no la vieron o si no la completaron, están todos los videos en el canal de YouTube. La segunda pregunta es, ¿dónde vamos cuando morimos? ¿Dónde vamos? Y de eso estamos hablando hoy. Todas las religiones, todas las religiones hablan de esto y de eso también. Las otras 2 preguntas, ¿qué hacemos con el dolor? Dolor. ¿Y qué hacemos con la culpa? Esas son las 4 categorías. Pregúntele si usted tiene amigos o amigas que son de otra religión y usted quiere conocer en qué creen. No le pregunte cosas raras. Es más, no le pregunte ¿en qué creen ustedes? No le va a saber responder porque ni usted sabe responder en qué cree usted. ¿Sí o no? Si usted le hace una pregunta amplia, ¿en qué cree usted? Y usted empieza a recitar 40, ¿qué dijo Dante Gebel? ¿Qué fue lo que dijo? No sé quién, ¿qué fue? No, ¿qué cree usted? Responda a estas 4 preguntas. ¿De dónde venimos? Dios nos creó, ¿cierto o no? Eso es lo que creemos nosotros. ¿A dónde vamos cuando nos morimos? Al cielo. ¿Y qué pasa con el dolor? Dios nos prometió que iba a estar con nosotros en medio del dolor, ¿cierto o no? Eso es lo que creemos o no. Y con la culpa, hay una cruz del Calvario que nos quita toda la culpa. Ese es el resumen de nuestra religión, ¿o no? Y todas las religiones pueden resumir lo que creen respondiendo a estas 4 preguntas. Los musulmanes, los judíos, todo el mundo. Todo el mundo. Así que si usted quiere conocer en qué cree una religión, hágale estas 4 preguntas. Pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos cuando nos morimos? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Vean qué interesante, porque estuve viendo que esto lo estudiamos, pero estuve viendo unos documentales sobre esto que ya voy a decir. Todos los arqueólogos, o la arqueología en sí misma, los antropólogos, etcétera, consideran que un pueblo, que una civilización tiene religión cuando encuentra tumbas, no cuando encuentra edificios, no cuando encuentra ropa, no cuando encuentra artesanía, sino cuando encuentra tumbas. ¿Por qué? Cuando hay rituales acerca de la muerte, es porque ya hay un pensamiento acerca del más allá. Si hay un rito acerca de la muerte, es porque tienen un pensamiento acerca de qué pasa cuando nos morimos. A eso se le llama religión. Por eso, en Egipto, ¿cómo hacen? Las pirámides, ¿cierto? Entonces podemos decir, bueno, ¿y qué pensaba la religión egipcia con eso de las pirámides? ¿Qué pensaba acerca de la muerte? ¿Qué pensaban nuestros ancestros
acerca de la muerte, etcétera. Podemos verlo a través de cómo ellos celebraban de alguna manera la partida de alguien. Y estuve viendo que los elefantes también hacen eso. No sé si ustedes han visto, pero los elefantes tienen rituales mortuorios. Los elefantes se tiran arena en la cabeza y en el cuerpo cuando están despidiendo a un ser querido. Y la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando hacen funerales, ¿qué sale? ¿Qué hacen los judíos? Tiran ceniza y polvo en su cabeza. Vea qué interesante. Los elefantes hacen lo mismo y además regresan al lugar donde enterraron, porque los entierran a como pueden a sus seres queridos, regresan por lo menos una vez al año mientras puedan. Visitan el cementerio. Hay cementerios de elefantes. La pregunta es si ellos creen en el más allá. Muchos de los monos también hacen exactamente lo mismo, tienen rituales acerca de la muerte. Entonces, ¿ahí hay religión o no hay religión? ¿Piensan o creen en el más allá? ¿O no piensan o no creen en el más allá? En la filosofía también nos han dicho que la mayor parte de los filósofos no creen en el más allá. ¿Cuántos han escuchado eso? Que los filósofos son ateos. Es más, a uno le dicen, no estudia filosofía, no es que se hace ateo. Vieran que yo me he leído muchos filósofos, no puedo decir, me encantaría decir que he leído toda la filosofía, pero he leído bastante. Y por ejemplo, me he dado cuenta que eso no es tan cierto. Por ejemplo, Sartre. ¿Saben quién es Sartre, verdad? Sartre sí decía, no creo. Sartre decía, no creo, no hay un más allá. Si nos morimos, se apaga esto, listo, no pasa nada. Es como fundido a negro, listo. No hay nada. Heidegger, no lo voy a apuntar todo para ir un poco más rápido. Heidegger, alemán, decía, hay una posibilidad abierta, pero creo que hay un más allá. Jaspers decía afirmativamente, sí hay un más allá, sí hay vida eterna. Adorno también decía que había un más allá. Horkheimer, positiva, es decir, también hay más allá. Bloch decía, y me gusta la frase de él, el gran quizás. Podría ser que sí. Dudaba. Pascal decía, yo prefiero creer y equivocarme a no creer y equivocarme. ¿Han escuchado eso de Pascal? Pascal decía, yo la verdad es que no sé, no estoy tan seguro, pero prefiero creer y equivocarme, porque si creo y me equivoco, entonces de ahí no pasa nada. Pero ¿y si no creo y me equivoco? Ahí sí pasa algo. Entonces Pascal lo dejaba abierto. En fin, realmente es un mito que la filosofía dice que no hay un más allá. La mayor parte de los filósofos tienen por lo menos dudas. Es mucho más probable que encontremos filósofos y pensadores diciendo, yo creo que sí, yo creo que hay un más allá, que diciendo que no. Continuemos. ¿Cuáles son las fases o qué significa morir? ¿Qué significa morir? Porque también eso hay que pensarlo. ¿Qué significa morirse? ¿Qué significa morirse? Hay una cosa que se llama la muerte clínica. ¿Lo han escuchado alguna vez? La muerte clínica. Pero es una definición bastante complicada porque hace muchos años se diagnosticaban muertes muy fácilmente y hubo muchas, digamos, cuando no habían instrumentos o lo que sea, cuando alguien parecía que había muerto, lo que hacían era ver si estaba respirando o le ponían la oreja en el pecho a ver si latía el corazón, ¿cierto o no? Y hubo muchísimos errores. Gente que enterraron viva y muchas resurrecciones. Y por supuesto resucitaba más gente antes porque los enterraban más vivos, ¿verdad? Había mucho de eso. Pero entonces la medicina empezó a hacer el diagnóstico de muerte mucho más complejo y digamos les hacen un encefalograma o un electroencefalograma para ver si hay actividad cerebral, lo que llaman la muerte cerebral. Y sin embargo se han dado cuenta que aún cuando ya no hay más actividad cerebral, también muchas veces las personas regresan a la vida. Se han dado cuenta, por ejemplo, que el cerebro deja de tener actividad cerebral cuando hay hipotermia.
Cuando la gente muere de hipotermia, el cerebro también deja de emitir señales, pero cuando entra en calor empieza a emitir actividad de nuevo. Entonces, ¿qué es morirse? ¿Cómo se diagnostica la muerte? Esto no es tan fácil para los médicos y por eso es tan importante entenderlo. Si, por ejemplo, el debate todavía tan importante de cuándo empieza la vida está en boga, ¿cuándo empieza la vida? ¿Cuándo hay concepción? ¿Cuándo el espermatozoide entró al óvulo? 3 meses después, 1 hora después, 25 días después. ¿Cuándo? ¿Cuándo empieza la vida? También hay un debate de cuándo termina la vida. Por ejemplo, si una persona choca, ojalá no nos pase a nosotros, choca y queda cuadraplégica y además queda con nada más el cerebro funcionando, todo el resto del cuerpo no funciona y está en un hospital conectado a máquinas porque no puede respirar por sí mismo ni nada, a eso le podemos llamar estar vivo. Eso no es vida. Eso no es estar vivo, porque la vida se compone de algo. La vida se compone básicamente de voluntad. La capacidad volitiva se llama a eso. Si usted no puede ejercer su voluntad, usted no está vivo. Entonces, ¿qué es morirse? ¿Qué es morirse? Pasemos rápidamente porque tengo mucho aquí. ¿Qué es morirse? Fases del morir. Y esto lo tomo de Hans Kung, que hace referencia a 2 psiquiatras de los cuales vamos a hablar un poco después. ¿Qué es? ¿Y cuáles son las fases? Cuando a alguien le diagnostican o le dicen usted va a morir, pasa por ciertas fases. Y esto es muy importante entenderlo. No solo para nosotros, sino para acompañar correctamente a la gente que está con nosotros. La primera fase es extrañeza e incredulidad. Voy a sentarme porque eso no tiene nada que voy a apuntar ahí atrás. Extrañeza e incredulidad. Lo primero que experimenta la gente ante la noticia de que va a morir es incredulidad. No, jamás, ¿cómo? Ay, Dios va a hacer un milagro. Esto no es, tiene que haber un error, yo me siento bien. No estoy tan mal como para eso. Incredulidad, extrañeza, no puede ser. Esa es la primera fase de el morir. Recuerden que dividimos lo que es la muerte del morir. Y esto es lo que le tenemos miedo. ¿Qué pasa si nos dan la noticia? ¿Qué pasa si el lunes o el martes, quiera Dios que no, nos dan una noticia? ¿Cuáles son las fases de lo que va a pasar? Lo primero es que vamos a sentir incredulidad. La segunda fase es ira, enfado, resentimiento. Nos vamos a enojar mucho, sobre todo con nuestros familiares, con quienes nos cuidan, con los enfermeros, con los doctores. Lo han visto, de gente que está hospitalizada y está ya en sus últimos días y está cabreado con todos los doctores. Se enojan con todo el mundo. Incluso envidia. 3, la negación e incluso la ilusión de la prolongación de la vida mediante un milagro. Esa es la tercera fase y puede durar de unos minutos a varios meses. Que la gente está en negación. La cuarta fase es la depresión ante lo inevitable. Ya se da cuenta que no ha logrado cambiar la situación y entra en una depresión. Con ayuda o sin ayuda externa, las personas logran salir de esa depresión y llegan a la quinta y última fase del morir, que es la aceptación y la entrega. La aceptación y la entrega. Acepto que voy a morir y me dejo ir. Aquí llega una capacidad para desprenderse de ataduras, como perdonar. Es cuando la gente empieza a perdonar. Llámame a fulanito que necesito, hay una cosa que hace mucho tengo ahí en mi corazón. Y paradójicamente, esta es la fase de aceptación y entrega donde vemos que muchas de esas personas mejoran un montón en su salud. No sé si ustedes se han dado cuenta que decían, sí, qué raro, pero en los últimos días mejoró un montón. ¿Cuántos han visto eso? Que es usual. Mejora un montón y luego sobreviene la muerte. ¿Por qué mejoran un montón? Porque se liberan de todo lo que nos hace daño, del odio, del resentimiento, de la falta de perdón, de la falta de reconciliación. Y cuando se liberan de todo eso, que deberíamos empezar a hacerlo en vida,
ya empiezan a vivir mejorías. Imagínense si lo empezáramos no 3 días antes, sino muchos años antes. ¿Qué calidad de vida tendríamos nosotros? Permítame entonces tomar ahora un par de minutos antes de irnos a la parte bíblica y teológica para conversar acerca de los hallazgos sobre qué experimenta la gente en el momento específico en que muere. Y esto ahora sí es lo que hablan y con muy buen, digamos, una buena cantidad de investigación científica muy importante. No sé si ustedes han oído hablar de esta psiquiatra que se llama Elizabeth Kubler-Ross, no sé si así se pronuncia, o del otro psiquiatra también, Raymond Moody. Y voy a resumir 2 libros enormes que leí con esto. Lo primero es que ellos analizan 2000 casos de personas que se consideran muertas y regresaron, eso sí, regresaron y lo contaron, por supuesto, si no, no podrían documentar lo que vivieron, ¿verdad? Entonces están en el proceso del morir, pasan, se declaran fallecidos en el hospital y luego vuelven. Segundos después, vuelven a la vida. Y estos casos analizados, recopilados, se resumen en lo siguiente. 1, pueden oír cuando el médico dice y lo da por muerto. Pueden escuchar y entender cuando le dicen ya, falleció. Eso es una característica. 2, pueden oír como una especie de sonido desagradable, como cuando hay una sobrecarga eléctrica, como cuando hay una tensión demasiado fuerte. Dicen todos esos 2000 casos coinciden en que escuchan como eso, como cuando se rompe la vida y pasa al otro lado, como un zumbido. Pueden contemplar su propio cuerpo desde afuera y observarse y observar a la gente que está alrededor de su cuerpo, pero ya ahí no tienen miedo. Se dan cuenta de que ese otro cuerpo que es igual al de antes tiene nuevas propiedades y nuevas facultades. Se dan cuenta que ahora tienen el mismo cuerpo, son iguales. Ese que está allá es igual a mí, pero ahora yo puedo hacer un montón de cosas que antes no podía hacer y no me duele. Ya no tengo dolor y no tengo sufrimiento. Estoy viendo lo que está sucediendo, pero no sufro por lo que está sucediendo. Otros seres se acercan a él para saludarlo, pueden ver a sus familiares o amigos ya fallecidos y siempre un ser que jamás han visto, que irradia amor y calidez, les muestra su vida. Lo que hemos escuchado tantas veces, como que hay una película de la vida. ¿Han escuchado eso? Hay alguien que les muestra toda su vida, pero ya no hay culpa. Ojo, que siempre que nos dicen eso de que pasa la película de la vida, uno dice, Dios mío, cuando me pasen la película de la vida, voy a sentir toda la vergüenza y toda la culpa de todo lo que he hecho mal, que es mucho y que es casi todo. Porque no pasan el corto de los 3 minutos de las cosas buenas que hice. Editada la vida. Se lo podemos pasar a Tavo para que nos edite el video. Pero no sienten culpa. No sienten dolor, pero están todavía en esa fase. Para concluir con este punto, yo voy a leer un párrafo de una de las personas que entrevistaron. Dice lo siguiente: yo sabía que me moría y que no había nada que yo pudiera hacer para evitarlo, porque ya nadie me oía a mí, por más que hablaba. Me encontraba fuera de mi cuerpo, sin duda alguna. Lo podía haber tumbado en la mesa de operaciones. Mi alma se había retirado de él. Esto, de momento, me deprimió terriblemente, pero entonces apareció esa potentísima luz clara. Al principio era un poco pálida, pero enseguida fue en aumento hasta convertirse en un rayo gigantesco. Simplemente una enorme plenitud de luz que no podía siquiera compararse con un gran reflector luminoso. Realmente mucha, tremendamente mucha luz. Además, irradiaba calor, lo pude sentir claramente. Esto declara una de las 2000 personas que ellos entrevistaron. Ahora, todos estos testimonios son parciales porque son gente que estuvo como en la frontera y regresó. Pero eso es lo que tenemos. Eso es lo que probablemente se va a vivir. Ahora bien, ¿qué es para nosotros como creyentes? ¿Qué implica morir? ¿Qué nos depara? Y ahora sí entro en la parte bíblica, los últimos minutos de esta charla, si ustedes me dan el tiempo. Para los creyentes, el morir es creer que hay un más allá, ¿o no?
Es creer que hay infierno y que hay cielo. Ahora, paradójicamente, ninguno de ustedes me mandó a preguntar acerca de ninguna de esas dos cosas. Como que lo tiene muy claro, que hay un cielo y que hay un infierno. Me preguntaron sobre todo por esto. La mayor parte de las preguntas tenían que ver con el purgatorio. Hablemos del purgatorio entonces. Tomemos unos minutos para hablar del purgatorio, un estado transitorio, no físico, sino del alma, en el que después de la muerte las personas, esto es lo que dice el dogma de la Iglesia Católica, las personas que han fallecido en estado de gracia sufren la pena temporal que aún se debe a los pecados perdonados y que tal vez puedan expiar sus pecados veniales no perdonados. Y la idea, el concepto del purgatorio es que todos los que están en el purgatorio van a ir al cielo, ninguno va a ir al infierno. Porque por eso se llama que están purgando algo. Todos van al cielo. Esta es la idea del purgatorio. Pero ¿cómo se llega al cielo? La idea, y yo no soy católico, pero he estado estudiando y he estudiado eso, es que los que quedamos en vida les ayudamos a entrar al cielo, ¿cierto? Pagamos algo, se hacen unas misas, oramos por ellos, se hacen oraciones, lo que sea, y les ayudamos para terminar de entrar al cielo. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué podemos creer nosotros acerca de todo esto? Solo hay, la gente me preguntaría, ¿hay algún texto bíblico que atestigue esta idea del purgatorio? No hay ninguno en el canon bíblico. No existe un solo texto en el canon bíblico acerca del purgatorio. En el canon extra bíblico, vamos a decirle los libros deuterocanónicos, que también son parte de muchas Biblias, hay un solo texto, y me gustaría que lo viéramos rápidamente. Es así. Era así, perdón, porque me voy a brincar algo. La mayor parte del concepto de purgatorio tiene que ver con esto, con hacer un sacrificio para pagar los pecados de otra persona, ¿cierto? Eso se usaba en el Antiguo Testamento. Esa es la idea en el Antiguo Testamento. Ellos llegaban, pagaban o llevaban un cordero o una paloma o una vaca, un buey y sacrificaban, hacían un sacrificio, sacrificaban eso para que los pecados fueran perdonados. Ahora, ¿qué hay en el texto bíblico entonces? Eso se encuentra en 2 Macabeos 12, 39 al 46. Y como el tiempo urgía, los soldados de Judá fueron al día siguiente a recorrer, después de una batalla, a recoger los cadáveres de los caídos en el combate para enterrarlos junto a sus parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jabnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de la muerte. Sucede que después de una batalla van a enterrar a la gente que se murió y les encontraron que llevaban ídolos. Entonces sucede lo siguiente. Y lo tenemos todavía. Vamos a agarrar esto porque si no. Todos alabaron al Señor justo juez que descubre las cosas ocultas e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. Oraron por esos muertos para que Dios los perdonara. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Y culmina así. Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió ¿a dónde? A Jerusalén, para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. ¿Ok? Pero ¿a qué responde eso? Judas Macabeo vivió en el año 160, antes de Cristo, en el periodo que llamamos intertestamentario. No había nacido Cristo todavía. Por lo tanto, ¿qué regía? ¿Qué ley regía todavía? La ley del Antiguo Testamento, la Torá. Y ahí, ¿qué hacían ellos? Sacrificios para expiar los pecados. ¿Está haciendo lo normal o no? No está añadiendo algo, no está creando una idea nueva de un lugar intermedio, no está pensando teológicamente, está haciendo lo que ellos hacían siempre, que era pagar por un sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque no había llegado el sacrificio real que es Cristo. Y una vez que llega Cristo, ya no hace falta más sacrificios. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario cumplió o pagó por todos nuestros pecados, ¿sí o no? Sin excepción alguna, de tal manera que este texto tiene un contexto que hay que entender, pero luego cambia la idea.
Y cuando llega Jesús, ya nadie hace más sacrificios porque ya Él mismo, Él en persona, Él es el sacrificio, el cordero que fue sacrificado. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿y en el Nuevo Testamento hay algún pasaje o algo que hable de algo parecido? Les voy a dar un par de sorpresas a los más evangélicos. El primero es Pablo. Y cuando todo, esto es 1 Corintios 15, 28 al 29, y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios, que es quien sometió a Él todas las cosas. No le hagan preguntas de esa parte, que es muy enredosa. Así Dios será todo en todo. De otra manera, los que se bautizan por los muertos, ¿para qué lo harían? Dice Pablo. Si los muertos no resucitan, ¿para qué bautizarse por los muertos? Como que había otra cosa que hacían. Una costumbre que el mismo Pablo aprobaba y era bautizarse por los muertos. Se muere alguien, entonces voy y me bautizo de nuevo para ayudarle. Pero parece que esta costumbre dejó de usarse muy pronto y no nos llegó hasta el día de hoy. Nos llegan otras ideas. Ahora bien, recordemos el texto de Jesús cuando está crucificado y le dice al criminal que está al lado, le dice, hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. No hay término medio. No hay un lugar intermedio. Se va directamente y punto. Y era un asesino. Era un asesino. Y no creo que usted y yo entendamos que con la confesión que le hace este hombre a Jesús en la cruz y le dice, maestro, tómame en cuenta cuando llegues a tu reino, se paguen todos los pecados de un solo tiro. Ahora, eso es lo que decimos los evangélicos, ¿verdad? Con solo llegar a los pies de Cristo y decir, tómeme en cuenta a mí, me arrepiento, ya, si morimos ese día estamos en el paraíso. Es lo que le pasó a este hombre. También este otro texto tan importante que vamos a leer. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo va a pasar cuando nos muramos para estar en presencia de Dios? ¿Cuánto dice el texto? Un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura un parpadeo? Eso es lo que va a durar uno entre que muere y está en presencia de Dios, sin términos medios, sin lugares intermedios. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, preguntas importantes que ustedes me hicieron y de las cuales voy a hablar. Ya se me hizo muy tarde, pero esta es la parte importante, de hecho. Y me disculpo si he sido muy largo y muy lento en la primera parte. Amanda me pregunta, yo siempre he tenido la duda de si los que han muerto en este momento descansan solamente y luego ya todos estaremos juntos cuando sea el día y si ya están disfrutando cara a cara con Dios. También si vamos a poder reconocer a quienes amamos en vida, me encantaría saber que voy a poder ver a mi papá y reconocerlo, aunque sé que es un pensamiento humano y cuando estemos allí todo será distinto. ¿Recuerdan cuando dije que un día era como 1000 años y 1000 años como un día? Ese es el tiempo más o menos. O el texto que teníamos hace un segundo en pantalla que dice, en un abrir y cerrar de ojos estamos allí. No hay un tiempo intermedio. Estamos en la presencia de Dios. Lo otro importante que pregunta Amanda y que voy a responder es que a Jesús lo reconocieron. Si hay un ejemplo que tenemos que tomar en cuenta de qué es lo que va a pasar con nuestro cuerpo y qué es lo que va a pasar después de que muramos, es lo que le pasó a Jesús. ¿Jesús resucita o no? ¿Y lo reconocieron o no? Era el mismo cuerpo, era la misma voz. Él se sentó a comer con ellos y comía de verdad. No era que comía y se le veía, como era espíritu, se le veía el pescadillo bajando por aquí. No era un fantasma, era un ser reconocible, de tal manera que cuando lleguemos al cielo, nosotros vamos a reconocer y ser reconocidos. Vamos a reconocer y ser reconocidos. ¿Qué más? A ver, que tenía aquí para responderle a Amanda. ¿Cómo será ese cuerpo? ¿Cómo será ese cuerpo? Y hay algo que voy a ir rápido en esto, pero ese cuerpo, dice el texto bíblico, que va a ser glorificado. Ahora, mucha gente piensa en un cuerpo glorificado y se imagina un fantasma con una bata blanca. ¿Cierto o no? Y ya les voy a decir de dónde viene eso. Un fantasma con una bata blanca. Filipenses 3:20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
¿Semejante a qué? A un fantasma. Semejante a la gloria de Jesús. ¿Y cómo se ve la gloria de Jesús? Y aquí lo tengo en griego para que no nos perdamos. Voy a borrar eso que hace rato lo tengo aquí. La palabra importante aquí es doxa, ¿verdad? No sé si ustedes la ven aquí, o doxes, doxa, y la tengo aquí para que ustedes la vean. ¿Qué significa doxa? Significa algo lleno de gloria, algo divino, o algo indescriptible, o algo esplendoroso, o algo lleno de gloria, o algo respetuoso, algo que se respeta mucho, o en términos hebreos, algo que pesa, algo que es glorioso. No que sea diferente a como nos vemos, sino que ahora ya no tenemos vergüenza. Todo lo que nos daba vergüenza, todo lo que nos avergonzaba de nuestra vida, ya no lo vamos a tener. Eso es lo que está diciendo el texto. Cuando nos glorifica el cuerpo, no es que nos da un cuerpo completamente distinto al nuestro, sino que ya no hay vergüenza. Dice el texto que de la humillación a la gloria. La humillación es la vergüenza y la gloria es todo lo contrario. Ya no tendremos más vergüenza, pero sí nos vamos a parecer a nosotros. Sí nos vamos a parecer. ¿A Jesús le tocaron las heridas o no? Así que tampoco se haga ilusiones de que si usted es medio bajito aquí va a ser un poco más alto, o de que si usted tiene una cicatriz se le va a quitar la cicatriz. Normalmente vamos a hacer exactamente lo que nosotros somos, pero sin vergüenza. Vamos a ser unos sinvergüenzas en el cielo. Unos verdaderos sinvergüenzas. Hania pregunta, vamos a ver. Bueno, interesante. Apocalipsis 3, 4 al 5 es donde aparece la idea de que vamos a llevar ropas blancas. Pero ropas blancas simboliza que somos puros, nada más. Que somos puros. Acuérdense el contexto, estamos hablando del primer siglo, que se ponían para ir a la pileta. No se ponían un traje de baño, como usted y yo lo usamos, de colores. Se ponían una bata blanca, porque simboliza que están puros, purificados. Pero no es que nos van a entregar cuando llegamos al cielo, van ahí, ¿qué talla es usted? Así ya, aquí una bata blanca para usted. No, probablemente no vamos a llevar ropas. Probablemente, no sé, eso no se dice. Lucas 29 al 39 al 40 dice, se puede ver, reconocer y tocar. Lucas 24, 41 al 43, se puede comer y se puede disfrutar de la comida. Cuando usted y yo muramos, vamos a comer sin remordimiento. Sin remordimiento. ¿Por qué? Porque ustedes ya no van a sufrir de gordura, de que le va a dar un paro cardíaco, de que se le subió la presión, de que el diabetes, que el colesterol, no se puede volver a morir, ya se murió. Disfrute. Chicharrones, porque yo siempre he pensado en que estos carajos, compañeros de Jesús, solo pescado comían y a mí eso me tiene muy preocupado. Menos mal Judas, si llegó al cielo, se va a poner la chicharronera allá arriba, porque era un rebelde, como ellos no comían chancho, Judas sí. Judas es de los míos. Hania me pregunta, ¿qué es del purgatorio? Ya hablamos de eso. ¿Cómo va a ser el día del juicio final? El día del juicio final ya sucedió, y esto es una de las cosas más importantes que usted tiene que entender. El juicio final no es futuro. Fue en la cruz del Calvario. Dice, todo está consumado. ¿Qué dice? Todas las culpas fueron expuestas aquí. Todas. Y salimos victoriosos. Fuimos perdonados. Somos liberados de toda culpa. ¿Dónde nos liberan de la culpa? ¿A dónde? En la cruz del Calvario. Usted va a llegar, si es que hay un juicio específico, va a llegar diciendo, de todas formas yo ya sé. El final de la historia me la sé, tengo spoiler. Ya me contaron que ganamos el juicio. Así que llegue tranquilo. Lleguen tranquilos. ¿Qué más? Pau me pregunta, siempre me ha costado el tema del purgatorio. Ya hablamos del purgatorio. ¿De verdad existe? ¿Sirve para algo orar por los muertos? Yo creo que sí sirve de algo orar por los muertos. Sirve para que usted y yo nos sintamos mejor. Sirve para que usted y yo sintamos alivio. Y no está mal. Dios no va a decir, ¡ay! Está volando por alguien que se murió, ya no entra al cielo, pecadores. No, oren por la gente que se fue. Pero oren, oren para eso y para muchas otras cosas, pero oren.
Mi mamá decía, dice Pau, que en la Biblia se dice que los muertos no tienen memoria. ¿Es eso cierto? No es tan cierto. Lo que dice la Biblia es que, y tiene que ver con las deudas, más bien, el texto bíblico está aquí, está en Eclesiastés capítulo 9, y habla de que, acuérdense que ahora leemos de aquí para allá, los que están vivos, ¿verdad? Ellos, ¿qué dice? ¿Alguien sabe? Aquí, bueno, está en inglés, ¿verdad? Ellos saben que van a morir, pero los que ya murieron, ya ellos se les olvidan sus deudas del trabajo o los salarios que les deben también. Eso es lo que está diciendo el texto. Ya no tienen memoria de las deudas que tienen o de lo que le deben las demás personas. Por lo tanto, son libres. Usted no, digamos, no es que usted ya no se acuerda de nada cuando se muere. Es que ya a usted no le interesa si le debían 1,000 pesos. No estás diciendo, puña, me morí, no le cobré aquel carajo. Y empieza a jalarle las patas en las madrugadas. ¿Para que le pague? ¿A dónde le va a pagar? Que le haga una transferencia. ¿A dónde? Simpe celestial. ¿Verdad? ¿Cuál sería el código? 506 es aquí. ¿El del cielo cuál sería? El del infierno 666. Eso sí estamos seguros, ¿verdad? 777 sería, yo creo. No. Sacar es la palabra. Tiene que ver con las deudas, los contratos que usted tenía antes. Ya no se va a acordar de si tenía un contrato pendiente de cumplir. Usted ya es libre de todo eso. Selenia me pregunta, ¿qué tengo ahí? Sí, la palabra. Sobre el tema de muerte y vida, eterna. Siempre me ha interesado lo de la reencarnación. ¿Vos podrías hablar sobre ese tema, por favor? ¿Qué hay en la Biblia sobre eso? ¿Creer en la reencarnación contradice la salvación en Jesús? Y yo lo que digo es esto: si por reencarnación entendemos que usted y yo vamos a resucitar en un cuerpo mejor que este, ¿eso es una reencarnación o no? ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que nos van a mejorar este cuerpo porque va a ser glorificado. ¿Cierto o no? En ese sentido es una reencarnación, porque nos van a tocar o no. A Jesús lo tocaron, le tocaron hasta las heridas, pero ni le dolía. Vamos a mejorar, sí, Jesús podía atravesar paredes, comer sin dolor de panza. Eso es una reencarnación. Vamos a reencarnar en nosotros mismos, eso sí. Si en ese sentido ustedes me permiten la aseveración, ese cuerpo glorificado y sin vergüenza, esos sinvergüenzas vamos a estar reencarnados. Margarita me pregunta, hola José, pura vida, siempre me he preguntado cuando morimos si de forma inmediata gozamos de la presencia de Dios o quedamos muertos y ese gozo eterno inicia cuando Cristo vuelva a la tierra por nosotros. Lo dijimos hace un rato, es en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Y lo respondo así. Y ahorita vuelvo a tu pregunta. Sí, de forma inmediata, porque no hay tiempo en el cielo. Y sin tiempo no hay espera. Como no hay tiempo, no hay un tiempo de espera. Es ya, inmediatamente. Hay más preguntas de Margarita. Otra duda es que si una vez que morimos como seres espirituales podemos acompañar o visitar a nuestra familia. La respuesta sería una contradicción en sí misma. Porque solo Dios es omnipresente. Usted y yo no vamos a tener la capacidad de la omnipresencia. Podemos pasar de un lado al otro, pero no podemos estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Eso sería imposible. No es la facultad que nos han dado, ni a los ángeles tampoco, ni siquiera Jesús es omnipresente. Para que Jesús sea omnipresente necesita del Espíritu Santo para estar en todas partes, porque es la parte de Dios que hace eso. Dice, y otra trivial pero importante, para los que hemos hecho de nuestras mascotas parte de la familia, ¿veremos a nuestras mascotas en el cielo? La respuesta es que es muy interesante. Cuando uno lee Apocalipsis, uno ve que hay un montón de bichos ahí. Hay árboles, ¿cierto o no? Si hay árboles, hay otros seres vivos que no somos nosotros. Hay un montón de seres con formas de cosas que conocemos, que son como bueyes, como águilas, como, ¿verdad? Hay de todo tipo de seres. ¿Por qué Dios no redimiría a toda su creación? De hecho, Apocalipsis dice que Dios va a salvar toda tierra
toda su creación y va a crear una tierra nueva y un cielo nuevo a todos. Todo va a caber ahí. Y de hecho esto es muy importante y con esto ya casi terminamos. Y es que nos han vendido la idea de que la vida después de la muerte es estar totalmente, eternamente en el cielo. Eso no es cierto. A nosotros nos van a dar no es un one-way ticket, es un round trip. Nosotros volvemos a la tierra. Nosotros vamos a volver a esta tierra. Dice que va a crear una tierra nueva. ¿Y para qué va a crear otra tierra? Y vamos a venir a habitar en esta tierra que va a ser perfecta otra vez. Entonces no es una eternidad en el cielo, es un tiempo en el cielo y luego habitaremos en esta tierra. Ahora yo siempre me he preguntado dónde van a caber todas las personas, porque ahora sí, si ahora tenemos un problema de saturación, ¿verdad?, de sobrepoblación, no sé, seguro nos van a hacer de este tamaño, pero eso es lo que dice la Biblia. Y creo que hay una pregunta más de Giselle. Buenos días, yo siempre me he inclinado más a pensar que el hinduismo tiene un poco de razón cuando habla de la reencarnación, hablamos de eso. He visto incontables documentales y testimonios de gente que recuerda vidas pasadas. ¿Será que el concepto de reencarnar va de la mano con la misericordia divina? Y eso es lo que yo pienso sobre la reencarnación. Si hablar de la reencarnación nos referimos a tener un cuerpo distinto a este, muy parecido, pero mejor que este, eso es una reencarnación. Esas fueron las preguntas resumidas que recibí y más o menos lo que pude también recopilar para hablar durante la charla completa. Y con esto yo voy terminando hoy, en esta primera charla de esta serie, y espero que ustedes me manden no solamente videos de cosas que les interesen mucho de lo que podamos hablar, sino también sus preguntas o sugerencias. ¿No creen que las aplicaciones como Tinder son una respuesta a esa angustia? Le decimos al algoritmo cuáles son nuestras preferencias y él se encarga de buscarnos una persona que se ajuste a nuestro perfil. Alguien que nos complemente. ¿Pero qué dice el filósofo Lucrecio en su poema De Rerum Natura? Dice que no existe la complementación ideal. Exactamente. El amor no es una bella historia entre dos almas gemelas destinadas a entenderse. Y añade que si la satisfacción de tus deseos te provoca angustia, entonces es mejor que renuncies a enamorarte. Pero eso es una visión muy pesimista. Al contrario, si todo el mundo fuese consciente de este principio, menos hostias se pegarían. Dicho de otra manera, ¿quién es más peligroso? ¿Donald Trump o Walt Disney? ¿No? Disney metió en la cabeza de millones de niños que existe el amor ideal y los príncipes azules. Y luego pasa lo que pasa, coño. En ética es muy importante saber qué tipo de valores determinan nuestra manera de ser. ¿Por qué culpamos al prójimo? Al otro, del fracaso de nuestros amores. En lugar de culpar a esa idea del amor que nos han inculcado. Entonces se tiene que ser hábil para el amor. Sí, por mucho que la sociedad se niegue a aceptarlo. Es importante tener claro que a quien quieras tendrá esa extraordinaria mezcla entre lo bueno y lo malo.